En este informe vamos a analizar el sistema tributario de la provincia de Córdoba. Veremos cuáles son sus ingresos, de dónde vienen, quiénes los aportan, a quién beneficia y a quién perjudica el actual sistema impositivo cordobés. Quienes soportan la mayor carga tributaria son los sectores que tienen menor capacidad contributiva. Ese es un problema de nuestro sistema tributario. El impuesto de ingresos brutos ya pesa casi en un 80% de los recursos provinciales. El campo hoy paga impuestos muy grandes en Argentina, eso lo debemos reconocer que así es. De la recaudación del sector respecto al Producto Bruto ha perdido participación. Anular definitivamente el impuesto inmobiliario rural y cambiarlo por una contribución. Esto va a ser un cambio revolucionario realmente. La Argentina se caracteriza por tener un sistema impositivo regresivo. Esto se acentúa en provincias como Córdoba, donde cada 100 pesos que recauda el fisco, 80 provienen de los ingresos brutos, un 15% del impuesto inmobiliario, tanto rural como urbano, y el 5% restante de los sellos, como el impuesto al automotor. ¿Pero de qué se tratan los ingresos brutos? Es un impuesto que grava el consumo común de la gente, es el IVA provincial, nada más que, a diferencia del IVA, se va piramidando, así se acumula porque en la etapa siguiente de comercialización pasa a formar parte del costo y sobre eso se calcula un margen de utilidad, entonces se va acumulando. Tiene un efecto económico que se le llama en cascada o de piramidación. ¿Y nosotros los pagamos todos en cada producto de consumo? Todo, como el IVA, pagamos nosotros. Es que la recaudación en Córdoba depende fundamentalmente de un impuesto. Ese impuesto es un impuesto a los ingresos brutos, que es regresivo, que termina encareciendo la obligación tributaria a lo largo de toda la cadena de comercialización de bienes y servicios. Y ha perdido participación relativa a los impuestos a la propiedad y en menor medida el impuesto a los actos jurídicos, en menor impuesto a los sellos. Pero eso es natural que así sea, en función, digo, de que las provincias han tratado de ver la manera más eficiente también de recaudar. Las provincias tienen ingresos propios y otros que provienen de la nación a través de la coparticipación. Las 3 provincias más ricas del país tienen ingresos brutos que representan casi la totalidad de sus ingresos. En Córdoba, ingresos brutos representa el 80%, en la provincia de Buenos Aires el 75% y en la provincia de Santa Fe el 70%. Aquí radica la mayor injusticia del sistema. Los gobiernos de estas 3 provincias se niegan a incrementar sus ingresos, gravando a los sectores más rentables. Yo creo que hay una gran injusticia, por ejemplo, con el sector que viene produciendo más ingresos dentro de nuestro país, que es el sector agrícola. El sector agrícola estamos viendo con tasaciones por el pago del impuesto inmobiliario rural que datan del año 1999. Entonces, el valor del departamento donde vos vives, de tu casa, el de mi casa, ha sido actualizado a valores corrientes. Y este sector, el del campo, tiene todavía bases imponibles por una promesa de este gobernador de la Sota en su anterior mandato de que no iba a actualizar esos valores. Anular definitivamente el impuesto inmobiliario rural y cambiarlo por una contribución para que el campo tenga buenos caminos, buenas escuelas rurales y mucha seguridad. Entonces ya no entra en juego cuánto vale la hectárea, ese tipo de cosas, sino que se transforma un impuesto que está sobre una base que es ficticia en una contribución que beneficia al propio campo. Esto va a ser un cambio revolucionario realmente. Al sector agropecuario no se le actualiza el impuesto inmobiliario rural hace 20 años. Es por esto que el sector aporta cada vez menos en este concepto. Para compensar, se han creado tasas especiales. Estos fondos se destinan a obras específicas, pero no se coparticipan con los municipios del interior. Para el impuesto rural, propiamente dicho, el inmobiliario rural no sufrió cambios en las valuaciones prácticamente casi en 20 años. Entonces hay mucha gente que opina de que el impuesto rural es igual que hace 2 décadas atrás, pero en realidad no es tan así, porque al sector rural le fueron añadiendo nuevas tasas o fondos específicos que son muy parecidos, para no decir idénticos, al impuesto rural, porque graban sobre la misma base, pero que tienen fines específicos para los caminos rurales, para gasoductos, etc. Esto de la sustitución de tasas específicas son, por un lado, para esquivarle a la coparticipación de los municipios
Y por otra parte, en un argumento que considero errado para no incrementar la base imponible de luego los impuestos nacionales. Esto es un mito. Creo que hay una decisión política de no gravar a esos sectores. Yo vivo en el interior y sé de que el productor agropecuario hoy paga altos impuestos y sobre las espaldas de la producción recaen muchos de los impuestos que hoy hacen el funcionamiento de Argentina. Al tiempo que el impuesto inmobiliario rural se quedó estancado, el valor de la tierra se incrementó como nunca antes en la historia. La soja sigue batiendo récords. Desde el sector agropecuario dicen que pagan muchos impuestos. ¿Quién tiene la razón? Opiniones hay para todos los gustos. El impuesto rural con las tasas está en el orden del 7%, cuando era el 11%, por ejemplo, en el año 98. Lo que hay que tener en cuenta no es la presión impositiva de un impuesto. No podés tener ganancias aparte, bienes personales aparte, retenciones aparte. No, lo que nosotros le explicamos siempre al gobierno de la provincia de Córdoba, cuál es el total de la retención que tiene el campo. El impuesto inmobiliario quedó anclado, podríamos decir así, relacionado con el valor fiscal de la tierra. La última actualización debe haber sido en el año 91-92. El valor de la tierra desde aquel entonces a esta parte, ¿en cuánto se incrementó? El valor de la tierra se incrementó, exactamente no lo sabemos. Un informe de Cartes en donde da cuenta de cómo ha aumentado el aporte del campo a Córdoba. Y dice que en los últimos 10 años ha aumentado cerca del 600%. Pero claro, ese examen que hace Cartes lo hace a moneda corriente. Esto es sin tener en cuenta la inflación. Si se tiene en cuenta la inflación, el aumento del aporte del campo durante estos últimos 10 años no llega al 20%. O sea, el agro hay que verlo en su conjunto. Si lo vemos en su conjunto con los impuestos nacionales y provinciales, está muy grabado. ¿Ha tenido rentabilidad? La ha tenido, pero el problema es que si en algún momento bajan el precio de los granos, ¿no? Ahora está de nuevo en un récord. La pregunta es si el gobierno nacional va a bajar las retenciones. Cuando la recaudación se basa en el consumo, además de ser injusta, se torna vulnerable. Ante cualquier cimbronazo de la economía, caen notoriamente los ingresos del Estado. Todo lo contrario ocurre cuando se da más preponderancia a los impuestos patrimoniales, que son permanentes, previsibles y no dependen de los ciclos económicos. En el próximo informe analizaremos la polémica tasa vial que grava a los combustibles. Muchos ya la catalogan de inconstitucional.